Deseo saludaros y daros la bienvenida a mi canal de YouTube. Invitaros a suscribiros si lo tenéis a bien y darle a me gusta si estáis algo de acuerdo con lo que digo, porque eso ayuda a que el vídeo se reproduzca. Bueno, tenemos que hablar hoy necesariamente, y ahora lo entenderéis, de la OTAN. ¿Qué es la OTAN? La Organización del Tratado del Atlántico Norte, que nace en el año 1949, cuando se ha producido ya hay una situación ya de Guerra Fría, de un latente enfrentamiento entre lo que habían sido aliados y que derrotaron a Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Y tras la derrota de Alemania, pues los aliados a partir del 45 ya tienen algunos roces, pero fundamentalmente ya a partir del 46 comienzan a haber problemas. Reparto del mundo, reparto territorial. En la idea intelectual de la OTAN y de crear la OTAN tiene mucho que ver Winston Churchill. Churchill es un tipo que es un imperialista en el sentido total de la palabra. Es decir, que es una persona que vive, que trabaja y que además ha luchado y ha combatido por extender y por defender el imperio británico. Y el papel de los británicos a la hora de pensar y de reflexionar y de impulsar e implementar todas estas políticas imperialistas son los iniciadores, son los padres de la criatura. Estados Unidos de América del Norte, por ejemplo, con Roosevelt, tuvo buenas relaciones con Stalin es más, prefería relacionarse con Stalin, cuentan, a hacerlo con Churchill, al que veía un viejo león imperialista y no le caía bien. Roosevelt muere y con la muerte de Roosevelt se acaba ya cualquier veleidad de izquierda en Estados Unidos de América del Norte hasta nuestros días, en el seno, digamos, del Partido Demócrata. Por lo tanto, son los británicos los que realmente impulsan ideológicamente esta idea. Estados Unidos, por supuesto. Y son Estados Unidos y Gran Bretaña el ángulo, el eje sobre el que pivota la OTAN. De hecho, la OTAN siempre está al mando de un general norteamericano. Canadá inmediatamente entra a la OTAN porque la OTAN se llama Organización del Tratado del Atlántico Norte porque está integrada fundamentalmente por países del Atlántico Norte, es decir, que tienen sus orillas en el Atlántico Norte, Gran Bretaña, Francia, Alemania, que también ingresa en la OTAN de facto. Alemania está ocupada todavía en ese momento. Bueno, y ahora, vaya, Alemania sigue siendo un país ocupado, fundamentalmente por Estados Unidos, pero bueno, pues hay una serie de países del Atlántico Norte con una excepción en el Mediterráneo, que una es Italia, a la que se le hace ingresar inmediatamente en la OTAN. También es un país semiocupado, a la que se le hace entrar inmediatamente en la OTAN. Y entre otras cosas entra en la OTAN, al igual que en el caso de Francia, porque tanto en Italia como en Francia están los dos partidos comunistas más fuertes del mundo, aparte del de la Unión Soviética. De la OPECUS era el más importante, pero tras ellos los partidos más sólidamente organizados y engarzados entre las masas populares eran el Partido Comunista Francés y el Partido Comunista Italiano. Por lo tanto, la OTAN tiene un objetivo político, que es enfrentarse a la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y un objetivo político que es impedir que en los países occidentales, de la Europa occidental, pueda darse algún tipo de veleidad comunista o izquierdista más allá de lo tolerable. Que existan, que estén en ayuntamientos. Ahora ya los gobiernos son otra cosa. Bueno, pues la OTAN, como contraparte,
la Unión Soviética pues lanza el Pacto de Varsovia, pero el Pacto de Varsovia es ya del 55, es decir, 9 años después de un pacto agresivo y un pacto de guerra como era el de la OTAN. El Pacto de Varsovia nace en el 55, que son 9 años después, y que engloba lo que se dio en llamar en aquel momento los países satélites de la Unión Soviética. Se hizo en Polonia, pero estaba la República Democrática Alemana, estaba Polonia, estaba Hungría, estaba Checoslovaquia, que existía, etc. No estaba Yugoslavia, donde había un gobierno comunista, pero Tito tenía una posición, digamos. Pero claro, ¿qué ocurre? Que cuando la URSS se hunde a finales de, ya en los 90, la URSS y se hunde, desaparecen todos los países satélites y tal, se puede decir la OTAN ya no tiene sentido. El Pacto de Varsovia se ha disuelto, la URSS ya no existe, es la Federación Rusa, y por lo tanto esto no tiene sentido. ¿Por qué va a existir la OTAN cuando ya no existe el Pacto de Varsovia? Pues no, la OTAN sigue existiendo. ¿Por qué? Y ahí voy a donde iba al principio con Churchill y los británicos. Porque el objetivo de la OTAN es ser el brazo militar de del imperialismo, del imperio de la anglósfera, del imperio norteamericano y británico. Y hay que tener en cuenta que aunque Gran Bretaña tiene una crisis profunda y aunque Gran Bretaña es un país que no es lo que era y que ha perdido el imperio, sigue siendo intelectual e ideológicamente algo fundamental para comprender y para mantener el imperio y el imperialismo. Porque sigue además también manteniendo varios bastiones coloniales, entre otros uno en España que se llama Gibraltar, y que con tal indignidad los españoles no reivindican. O sea, tienen una colonia en España, una colonia, porque Gibraltar es una colonia. Tienen una colonia, tienen una base nuclear en la que constantemente los barcos y sobre todo los submarinos nucleares británicos van allí a ser reparados. Tienen una situación que además provoca un incremento del narcotráfico, provoca también es un foco y un nido de refugio de muchos capitales corruptos españoles y andaluces en particular, pero ahí está, España con total indignidad, con total falta de dignidad y falta de soberanía, no reivindica que dejar de tener una colonia. O sea, es que esto es así. Pues bien, hecha esta aclaración, ¿no? Nada comparable, por ejemplo, a la tradicional actitud argentina reivindicativa con respecto a las Islas Malvinas, ¿no? Aquí nada. Aquí. Además, oye, que no nos lo quiten, que si no. Bueno, este es otro problema del campo de Gibraltar y otros problemas sociales y socioeconómicos que tiene, entre otras cosas, por falta de atención y por estar ubicado en el culo de Europa y por también la situación colonial de Andalucía con respecto a lo que es el resto de Europa. Pero esa es otra cuestión. El caso es que la OTAN sigue existiendo. Claro, la OTAN tiene un campo de acción limitado a Europa, fundamentalmente Europa Occidental, Estados Unidos. Pero ya con la guerra de Afganistán, la OTAN empieza a intervenir y ya tiene intervenciones fuera de su campo. Tiene intervención en Afganistán y tiene intervención también en Libia, con lo cual la OTAN ha dejado de ser la OTAN. Pero es que además la OTAN tiene miembros de facto que no están en la OTAN, pero que forman parte de su estructura militar realmente, como sería el caso de Australia, como sería el caso de Japón y como sería el sangrante caso del ente sionista mal llamado Estado de Israel. El ente sionista de Israel no está en la OTAN, pero está en la OTAN. Constantemente forma parte de maniobras conjuntas, hay observadores de militares israelíes en el seno de la OTAN y uno de los objetivos de la OTAN es la defensa del ente sionista y la intervención del ente sionista en otras zonas y territorios. Últimamente, Pedro Sánchez, en su afán de hacerle la pelota al imperio y ser un súbdito del imperio de la anglósfera, ha propuesto que la OTAN intervenga también en el Sahel, porque como sabemos, en esta zona de África del Sahel se está produciendo una situación de insurrección frente al colonialismo. Pedro Sánchez, frente al colonialismo.
¿Y tú vas a apoyar el colonialismo? Estúpido. Bueno. Hay además intentos de haber hecho, digamos, réplicas de la OTAN en Asia, réplicas de la OTAN incluso en América Latina. Lo que pasa es que esto no ha tenido tanto éxito y ellos no han vivido la Guerra Fría en su proximidad, y además Estados Unidos, en el caso de América, los considera su patio trasero, y por lo tanto hay constantes intervenciones y constantes actos de dominio, de dominación e imperialistas directos que realmente tampoco, si le hubiera sido necesario a Estados Unidos, ya hubiera surgido una alianza militar. En estos momentos lo que está haciendo el Comando Sur es penetrar en Argentina, es penetrar en Perú, es penetrar allá donde puede, ¿no? En Colombia, con el famoso Plan Colombia, pues lo ha intentado en ocasiones. El Plan Colombia, pues bueno, es algo nefasto, que el objetivo, la excusa era el narcotráfico y perseguir al narcotráfico, que la propia DEA fomenta el narcotráfico y viven en Estados Unidos. Hay grandes fortunas basadas en el narcotráfico latinoamericano, tanto mexicano como colombiano. O sea, esta es la historia de una grandísima y terrible hipocresía. Bueno, pues la OTAN. La OTAN en estos momentos no tendría razón de ser, pero es que la OTAN está en guerra. Hay una guerra y la OTAN está peleando. Y está peleando en la guerra mundial o global, en la guerra internacional que en estos momentos hay. El frente principal es Ucrania. La intervención de la OTAN en Ucrania es descarada y es total. A nivel de asesores, a nivel de personas que manejan los sistemas de misiles más sofisticados que tiene Ucrania, dotación de armamento que por cierto está probándose que es bastante ineficaz, total y absolutamente ineficaz para combatir en las estepas embarradas y llenas de nieve de Ucrania, porque el armamento de la OTAN estaba pensado para intervenir en el sur, fundamentalmente en los desiertos. Entonces, los Abrams están siendo destruidos, no hay una capacidad, pero la OTAN está ahí y la OTAN está interviniendo. Y ahora, con la llegada de Trump, puede ser que la importancia de la OTAN no vaya a ser menor, sino vaya a ser mayor, y tal vez lo que Trump pretenda es que sea Europa la que cargue con todo lo que sería la guerra de Ucrania y la guerra frente a Rusia en Europa, con el frente ucraniano. También hay otro frente que es el de el de Asia Occidental, que es el de Gaza, Líbano, Siria, y ahí hay un frente abierto. Es Israel el principal agresor, pero la OTAN lo protege, lo apoya, y países de la OTAN como son Gran Bretaña y como son Alemania y como son Estados Unidos son actores en la guerra de Asia Occidental, ¿no? De la guerra de Siria, Palestina, Líbano, Gaza. Bueno, pues guerra contra el pueblo palestino, guerra contra el pueblo árabe, a ver si guerra contra el pueblo árabe, la nación árabe en su conjunto, y en especial con su principal víctima de los nazis sionistas, que es el pueblo palestino. Pues bien, Marrute, que es el nuevo secretario general, porque los secretarios generales, ahí hay como una especie de reparto, en muchos casos son europeos, y en este caso pues Marrute lo es, pero también Stoltenberg lo era, europeo, pero los generales siempre son de Estados Unidos. El Estado Mayor conjunto, el generalato, depende de Estados Unidos de América del Norte. Ahí no hay disimulo, ninguno. Disimulan con el secretario general, que es un cargo político, porque la OTAN es una institución político-militar. Es una institución política con una base militar para imponer el capitalismo y para imponer los intereses de dominio de la anglósfera sobre el resto del mundo y garantizarse su fortuna. Bueno, pues en el caso de que la guerra de Ucrania recaiga sobre Europa, Marrute ya ha avisado a los países europeos que van a tener que recortar sus
servicios públicos que van a tener que recortar todos sus sistemas de protección para gastar más dinero en armamento y para hacer ejércitos más grandes. ¿Eso qué quiere decir? Que puede ser que volvamos a las milis obligatorias, a los servicios militares obligatorios o unas fuentes de reclutamiento más efectivas y eficientes que las actuales, que obliguen a tener unos ejércitos mayores y mejor armados. Y claro, ese dinero hay que sacarlo de algún lado. ¿Y de dónde lo van a sacar? Lo van a sacar de la educación pública, lo van a sacar de los sistemas públicos de pensiones, de los sistemas públicos sanitarios y lo van a sacar a base también de más impuestos por parte de las clases y de las capas populares, de forma que la OTAN nos va a empobrecer más todavía para poder organizar unos ejércitos mejores y que en cualquier momento los jóvenes de los países de la OTAN puedan ser movilizados forzosamente si hace falta ir a la guerra y por lo tanto que todos estos chicos que la verdad han vivido una vida bastante fácil, protegida y con un escudo protector por parte de sus familias muy importantes, de repente se vean obligados a ir a morir a las estepas de Ucrania, por ejemplo. Y digo ir a morir porque si mandan a la chavalería que en estos momentos hay, la mortandad va a ser terrible por bajas en combate, frente a gente mucho más ducha, preparada y que además tiene una mentalidad más fuerte. Por lo tanto, toda esta cuestión no deja de ser importante y por eso, igual que en el vídeo anterior hablaba de las consecuencias negativas de la Unión Europea y lo que está generando la Unión Europea, en estos momentos planteo que la única conclusión y la única postura seria posible que un partido que esté por la defensa de la soberanía y por la defensa del trabajo, por la defensa de las condiciones sociales, materiales y socioeconómicas del mundo del trabajo, es exigir la salida del Estado español de la OTAN. Exigir la ruptura de la OTAN del Reino de España, que esa es otra, hay que luchar porque deje de ser el Reino de España, exigir la salida del Estado español de la OTAN. Es la única posición coherente que podemos tener por defender nuestro sistema social, nuestros derechos sociales, nuestras conquistas sociales, nuestra posibilidad de seguir avanzando en derechos sociales y nuestra posibilidad también de ir a cambios y ir al cambio constituyente que nos es tan imprescindible porque la OTAN es también una garantía para que la monarquía corrupta siga dominándonos en el Reino de España. Por lo tanto, la ruptura con la OTAN es muy importante, ya no solo por la defensa de la paz que también y por luchar por la paz que también, sino por luchar por nuestro pan, por nuestro trabajo y por nuestro techo. Por lo tanto, debemos exigir ser un país soberano y ser un país donde exista la dignidad del trabajo. Muchas gracias.